Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Quilo Ardila, un podcast para el alma. Todo el mundo, creyente o no creyente, sabe que se acerca la Semana Santa, lo que aconteció una vez en la historia. Hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo. Ha quedado grabado a fuego en la conciencia de un pueblo cuyas raíces son cristianas y que se estremece todavía al ver de nuevo por las calles de nuestra ciudad la imagen de Cristo. ¿Qué tal, amigos? Soy Euclides Quilo Ardila y con esta introducción les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Vitamínicos Espirituales. Acompáñenos. En tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Esto es Vitamínicos Espirituales. Y para hablar de este tema que nos hace una invitación a la fe, tenemos en línea a Monseñor Juan Carlos Castellanos Ruiz. Él es el párroco del templo de Nuestra Señora del Bosque y por supuesto es un honor tenerlo aquí en Vitamínicos Espirituales. Bienvenido, Monseñor. Bueno, un cordial saludo para todos y muy especialmente gracias, Euclides Quilo Ardila, por invitarme a Vitamínicos Espirituales de Vanguardia. Este momento es muy especial para mí de poderme comunicar con todos ustedes ya en esta dimensión de la celebración de la Semana Santa. Muchísimas gracias y qué bueno poder compartir estas inquietudes con todos desde el punto de vista espiritual, práctico, cotidiano de nuestra vida. Estando cerca del momento, allí te conocí, miro tu rostro y tu sí. Tras 2 años de pandemia que han implicado restricciones en la celebración comunitaria de la fe, la Iglesia Católica en el país insiste en la invitación a participar de manera presencial en las celebraciones litúrgicas del tiempo de Cuaresma, que inició el miércoles de ceniza y finaliza el miércoles santo. Esto es Vitamínicos Espirituales. La idea es hablar de una manera mucho más amena, sencilla y práctica sobre todo lo que significa la Semana Santa. Y hay una reflexión obligada. Usted sabe que venimos de 2 años de pandemia y eso nos impidió ir a los cultos. Por fortuna este año ya no estarán prohibidas las peregrinaciones y los viacrucis. Tampoco habrá control en los aforos de las iglesias, así que los ciudadanos podemos asistir a las misas, servicios o reuniones religiosas de manera libre. ¿Qué significado tiene para usted la presencialidad y cómo piensa abordarlo en su parroquia? Bueno, nosotros estamos saliendo y pasando de 2 años de pandemia, donde para nosotros, en nuestra vivencia religiosa, lo peor que nos ha podido suceder es justamente
el no podernos congregar, porque para nosotros la dimensión social es supremamente importante y fundamental. Es verdad que lo más importante sucede dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos una dimensión sin la cual la religión no es realmente religión, y es la vida comunitaria, porque nosotros no solamente estamos llamados a vivir una espiritualidad, sino que estamos llamados a vivir una fraternidad. Somos hermanos. Una de las cosas que en estos días aprendí es que precisamente la enfermedad del COVID, de las cosas más grandes que causa, es que como le tienen que poner a la gente oxígeno, entonces los pulmones se aperezan, digamos así, entonces ya no están como realizando su trabajo, y por eso la recuperación después es tan grande, porque tienen que despertar nuevamente los pulmones y sacarlos de ese letargo, de ese adormecimiento, de esa pereza que tienen de respirar. Entonces algo así también pasó con las comunidades, que la gente prefirió quedarse en la casa viendo en la sala o acostados la Santa Misa, los ejercicios de piedad, los rosarios, todas las celebraciones, pero allá. Y es que resulta que para nosotros la dimensión comunitaria es una expresión también de nuestra fe. No solamente se trata de que uno crea, sino que yo creo, pero todos los que creemos nos congregamos. Y por eso hay un valor también muy grande que el Señor nos recuerda, ¿no? Donde 2 o 3 se reúnen, se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La comunidad para nosotros también es una presencia, es una manifestación de la fe y de la realidad de esa comunión que el Señor ha venido a crear entre nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. En esa pasión de Jesús contemplamos su grandeza y su amor. En esta Semana Santa nos hará bien a todos mirar el crucifijo, besar las llagas de Jesús y decirle gracias, porque eso lo hizo por cada uno de nosotros. Pero Dios siempre interviene. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado. Esto es Vitamínicos Espirituales. Bueno, comencemos, Monseñor, con el significado de la Semana Santa. Yo sé que son muchos los acontecimientos que se conmemoran de esa época, pero si pudiera resumírmelo en un breve minuto, ¿qué diría usted de lo que es, en esencia, la Semana Mayor? La Semana Santa es el tiempo que cada año la Iglesia nos concede para que renovemos en nosotros, en el camino de la existencia y de la vida, esa capacidad de pensar nuestro futuro más allá de la muerte, y sobre todo de mirar cómo va ese proceso de apropiación de la salvación que ha obrado el Señor en favor de nosotros. Entonces la Semana Santa es el tiempo privilegiado y de oportunidad para que nosotros pensemos en lo espiritual, y para que pensemos también en cómo estamos conduciendo nuestra vida, y si por la forma como vivimos realmente nos estamos haciendo merecedores para esa vida después de la vida. Monseñor, desde pequeños en las iglesias y hasta en las películas, escuchamos hablar del sermón de las 7 palabras. ¿Cómo apropiar esas frases, esas expresiones de Jesús en nuestra vida cotidiana? El sermón de las 7 palabras es
un resumen de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Pero el Sermón de las 7 Palabras nos enseña a superar todo aquello que limita la condición del hombre. Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el confiar en ciertas y falsas seguridades, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo el tener los bienes, el apego no solamente a las personas, sino también a las cosas, a las condiciones, a los títulos. Entonces el camino justamente de la cruz y las palabras, las 7 palabras del Señor en la cruz, nos llaman a la esencialidad y nos llaman a que nosotros realmente entendamos el valor de lo sencillo, de lo humilde, el valor de lo cotidiano, el valor de aquellas condiciones propias de nuestra vida, la familia, la amistad, el trabajo, la relación social, bueno, y el poner también en capacidad del servicio a los demás los dones y las cualidades que todos nosotros tenemos. Entonces, el Sermón de las 7 Palabras es un resumen de la vida de Cristo, pero también de la invitación a la perfección y a la cualificación que debe tener el ser humano. Es muy importante que las 7 palabras son el antídoto que corresponden a los 7 pecados capitales, es decir, para superar el mal en nosotros y poder sacar el bien al cual estamos invitados y en el cual hemos sido pensados por Dios desde el momento en el cual Él configuró el género humano. Entonces, esas 7 palabras son el resumen de la condición del hombre, la invitación que Dios le hace y también la tarea que nosotros tenemos para cumplir y realizar eso en nuestra vida. Me gusta mucho, Monseñor Juan Carlos Castellanos, cuando usted introduce la palabra antídoto, porque quisiera como hacer una especie como de paréntesis en medio de esta explicación y relajarnos un poquitico. Yo sé que usted tiene muchos cuentos sobre el tema de la Semana Santa, cuentos entre comillas como humor para recrearnos un poco. ¿Se atrevería a contarnos una especie de chiste sobre lo que se hace a veces o lo que se dice en la Semana Mayor? ¿Se anima? Bueno, no sé, se me ocurre en este momento ese chiste de que cuando nacía un niño o una niña, entonces lo primero que se hacía era mirar el almanaque, la cabaña, mirar el calendario, cuál era el santo del día. Y de acuerdo a que fuera el santo del día, entonces se le ponía el nombre a la criatura. Pues bueno, nació una niña el Viernes Santo, entonces le pusieron Matraca. Entonces eso es para decir cómo es la tradición, ¿no? De malas que nació en Semana Santa, porque de ahí sacaron el nombre. Bueno, si a esa niña le colocaron el nombre de Matraca, yo no sé en qué calendario o a qué santo se acordó mi papá para colocarme Euclides. Pero bueno, sigamos con estas preguntas curiosas y algo distintas sobre la Semana Mayor, Monseñor Juan Carlos Castellanos Ruiz. Esta pregunta es muy interesante porque muchos se van a sentir un poco aludidos. Y la verdad es que para varias personas no se trata de Semana Santa, sino parranda santa. ¿Por qué mucha gente se aleja de este tema de la fe y se dedica solamente a descansar en estos tiempos? Bueno, la Semana Santa, como hemos entendido, es una invitación para reflexionar. Es la oportunidad como de un retiro espiritual anual. Una invitación que hacemos a todos los creyentes y a toda la humanidad también, para que tengamos un miramiento al interior de nuestro ser. Nosotros creemos que más allá de la muerte continúa nuestro espíritu. Y entonces lo que nosotros estamos invitados es a vivir esa dimensión interior. Y por eso, desde siempre, las prácticas cristianas son una invitación a la penitencia, al ayuno, a la abstinencia, al perdón, a buscar confesarnos, al buscar participar, recomenzar de la mano de Dios cada año. Esa gran oportunidad entonces es una invitación y desde la libertad del ser humano cada uno corresponde. Fíjense ustedes que sí, hay personas que no valoran, son como indiferentes,
no entienden realmente cuál es el sentido. Y muchas personas han convertido la Semana Santa, que entre otras cosas, oficialmente y públicamente se ha concedido ese tiempo para que la gente disponga de él, libre de sus trabajos, de sus estudios, de toda la dinámica social que durante todo el año se tiene, para que se dedique a esa dimensión espiritual interior, religiosa. Y esa dimensión, pues, si la valoramos, la aprovechamos y la vivimos en el mejor sentido. Pero si no, pues es un tiempo que muchas personas, sobre todo últimamente, están aprovechando para que sea un momento de vacaciones, de recreación, de viajes, de visitas a otras condiciones de turismo, etc. Realmente la Semana Santa no está pensada para eso. La Semana Santa está pensada para un momento realmente de silencio, un momento de interioridad, un momento en el cual realmente nosotros pensemos nuestra dimensión espiritual. Es que la Semana Santa es regalarle a Dios la capacidad que tengo yo para reflexionar en mi vida, para pensar cómo la estoy conduciendo, para ser consciente realmente de cómo vivo y cuál es la definición de mi ser práctico, de mi ser decisivo, de mi ser actuante cotidianamente. Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Quilo Ardila, un podcast para el alma. Fue en la cruz, pude ver la condición. Yo siempre me he hecho esta pregunta y estoy seguro que muchos de los que están en la sintonía de Vitamínicos Espirituales también se han planteado este interrogante. Monseñor, ¿por qué la Semana Santa se realiza cada año en una fecha diferente? A veces es en marzo, a veces es en abril. ¿Por qué se da ese cambio de calendario? Esta pregunta es muy interesante porque nosotros hemos registrado por el calendario judío que la Pascua judía se celebra el 14 de Nisan cada año. Ese calendario, de acuerdo a la condición lunar, entonces es la que indica cuándo se celebra la Pascua. Y nosotros no podemos olvidar que fue en la Pascua judía donde el Señor celebró la propia Pascua y donde el Señor nos dejó todo el misterio, ¿no es cierto?, de su pasión, muerte y resurrección. Y justamente nosotros nos seguimos también por ese calendario. Por eso puede, celebrarse o en marzo o en abril, generalmente en una distancia como de unos 15 días, a veces en el transcurso de los años. Es muy importante porque esa fecha es una fecha segura, es una fecha que anualmente nosotros vamos renovando de acuerdo a la celebración y al calendario propio de los judíos. Y ahí tenemos la garantía de que se está celebrando en el mismo momento en el cual se vivió hace 2000 años. Es muy común que en las procesiones encontremos personas vestidas con un traje morado, oscuro, que llama mucho la atención. Esta indumentaria se complementa con un gorro alargado en forma de cono. ¿Por qué se da esa forma de vestir tan extraña y algo misteriosa durante la Semana Mayor? Bueno, en el transcurso de la historia, estamos hablando de 2000 años, la religiosidad popular, la forma de expresión en la cual nosotros vivimos ese misterio salvífico de Cristo, obrado con su pasión, muerte, resurrección, que inicia justamente con el ingreso a Jerusalén, en el cual el Señor, en esos 3 días, del lunes, martes y miércoles, frecuenta de manera especial el templo, proclama algunas parábolas,
saca a los vendedores del templo, etc. Luego la última cena, la celebración pascual, dentro de la cual, de esa celebración judía, el Señor instituye el sacerdocio, el mandamiento del amor, y también el Señor instituye la Santa Eucaristía, su presencia real entre nosotros. Luego la pasión, la muerte y finalmente la resurrección. Entonces, eso lo ha expresado el sentimiento cristiano de una manera muy especial, con la penitencia, con el sacrificio, con esa condición en la cual se da testimonio público, pero en la modestia, en la humildad y en la sencillez. Y por eso, para las celebraciones, procesiones, etcétera, se han constituido una serie de hermandades, una serie de cofradías, una serie de grupos de personas, hombres y mujeres, que viven al interior de su comunidad esa experiencia, pero que también colaboran y ayudan para que con su acción puedan también todas las comunidades y los feligreses vivir esta misma experiencia de una manera mucho más solemne, más ritual, etc. Y es justamente con las procesiones, con todas las manifestaciones que comienzan desde la sencillez de no aparecer, de que realmente no sea como por una exhibición, y ese es el sentido por el cual se cubren los rostros y por lo cual se colocan unos hábitos, para que desde ahí se manifieste y se tenga la invitación a la humildad, a la discreción, a que realmente lo más importante suceda dentro de nosotros y no tanto en lo exterior. También durante el viernes y el sábado santo las iglesias católicas están adornadas de manera distinta que el resto del año. ¿A qué se debe esto? Yo sé que es por la Semana Mayor, pero ¿cuál es el significado, monseñor? Sí, nosotros tenemos una forma que debe responder en la celebración y en la condición litúrgica a los sentidos, a los órganos de los sentidos: la vista, la audición, el tacto, el olfato. Entonces, estos 5 sentidos, justamente la liturgia está pensada para llegar a través de ellos con el mensaje, con la enseñanza y con el reclamo, digamos así, de la actitud de la persona. Entonces es muy importante. Pero también en la liturgia, lo que corresponde a la decoración, a la disposición de los lugares, debe también ser una respuesta y una presentación del misterio que estamos celebrando. Por eso, hasta el Jueves Santo, fíjense ustedes, hay mucha austeridad. El Jueves Santo viene, en cambio, una celebración esplendorosa, porque estamos celebrando la Eucaristía y la presencia real del Señor en medio de los creyentes. Luego, el Viernes Santo, entramos en una actitud de reconocimiento de la muerte del Señor por nuestra salvación. Como lo ha dicho Pablo, qué amor tan grande, contemplando el Cristo, ha tenido Dios por mí, me amó y se entregó por mí, ha muerto por mí. Entonces nosotros entramos como en ese silencio contemplativo, para valorar, para entender. Hay una actitud muy bonita que a mí me llamó la atención en Roma de los cardenales. Por ejemplo, el Viernes Santo se despojan del anillo cardenalicio, porque el esposo está muerto. Y ustedes saben que el compromiso significa la alianza, ¿no es cierto? La argolla, el anillo. El Viernes Santo, por ejemplo, ellos se ponen como solideo, que es el gorrito que llevan en la cabeza, y la faja que llevan sobre la sotana, que generalmente es de seda, brillante. Ellos lo cambian por una tela totalmente opaca, donde no brilla. Y eso significa, es para manifestar aún en la vestimenta, como el luto, la sobriedad, ¿no es cierto?, el silencio, la contemplación, para que el misterio logre penetrar el corazón y transformarlo. Entonces, en lo externo,
tiene sentido, digamos así, como por esa vivencia que estamos llevando nosotros interiormente. Claro, no nos podemos quedar simplemente con cosas afuera y con representaciones, porque esto no es una obra de teatro, esto es ciertamente la actualización, la renovación del misterio salvífico de Cristo, la conmemoración en la cual el Señor nos ha dejado este misterio y nosotros seguimos viviéndolo en la historia. Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Esto es Vitamínicos Espirituales. Y tú, por la fe mía. Otra cosa que también se vive en la Semana Mayor es el tema del ayuno. ¿Por qué esa costumbre? Bueno, la Semana Santa es ante todo una invitación a evaluar la vida, a considerar, a replantear desde el punto de vista de la penitencia. Por eso la condición de penitencia, por eso el color que decíamos morado, el color de la penitencia, de la reflexión, incluso del luto. Entonces se dice que de nuestros pecados tenemos que dolernos y tenemos que hacer el firme propósito de cambiar, pero con un arrepentimiento sincero, porque en la medida en la cual uno se arrepiente, Dios le perdona. Y luego también no habrá un arrepentimiento total hasta cuando uno realmente no decida cambiar y hasta cuando se mantenga a no volver a caer en los mismos errores. Entonces, por eso, fíjense ustedes que hay una serie de condiciones personales de la libertad de uno que son, por ejemplo, el ayuno, para fortalecer más el alma, para que realmente uno en la necesidad no se olvide de la caridad, de los pobres, de los necesitados. La abstinencia, y la abstinencia es porque justamente se priva uno, en el caso sobre todo del pasado, del alimento que era más costoso, pero que no se reemplazaba por nada, sino que lo que uno debía gastar en eso lo dedicaba como limosna, como contribución para ayudar a los necesitados y a los pobres. También la oración, mucho más intensa, y también los sacrificios. De pronto que uno le ofrenda al Señor lo que más le cuesta. Son pequeños como detalles espirituales e interiores de sacrificio, de propósito, con el cual demuestra uno el propósito que tiene justamente de cambiar, de mejorar, de convertirse, darle el vuelco a la vida para obrar según la voluntad de Dios. Otra pregunta curiosa, la leyenda dice que siempre llueve en Semana Santa. No sé si es algo que ha pasado de la ficción a la realidad, habría que preguntarle al IDEAN, pero siempre hay uno que otro aguacero en estos días. ¿Eso es casualidad o milagro? Más bien es la coincidencia en que justamente donde hay estaciones, esta es la estación del inicio de la primavera. Y entonces en primavera, justamente la lluvia y el sol son los que dan ese paso, ¿no es cierto?, del invierno, de donde se ha perdido todo el follaje de los árboles, de donde han estado los animales como en esa condición guardada, y se da el paso justamente en la primavera al nacimiento de las aves, de los polluelos, de los pajaritos, se abren las flores, el verdor de los árboles, y acompaña esta estación sobre todo una lluvia persistente, esa lluvia pequeñita que a veces es más mortificante que la lluvia del buen aguacero. Entonces eso ciertamente es un tiempo de lluvia y es un tiempo de mucha fecundidad, es un tiempo de muchísima productividad. Entonces es muy importante porque ahí viene el cambio, ¿no es cierto? Y viene la fertilidad de la naturaleza. Por eso se celebra la vida y se celebra la vida nueva, la vida que comienza después de haber pasado por ese invierno. Entonces, donde hay estaciones se entiende muy bien. Entre nosotros ciertamente ha cambiado el clima y es muy frecuente que se dé, sobre todo en los momentos en los cuales están programadas las ceremonias casi más importantes, la lluvia. Pero ahí hay una invitación muy importante. Yo creo que nosotros debemos insistir
en pertenecer y en poder participar en las distintas comunidades parroquiales a los actos litúrgicos. No importa que llueva, vamos, participamos y celebramos, porque es un momento supremamente importante para el encuentro como hermanos, como creyentes, como iglesia. Otra curiosa situación que yo siempre aprecio en las procesiones es ver cómo los nazarenos recrean las escenas de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos le llaman a eso como pasos y cargan unos monumentos que se me ocurre que son muy pesados. ¿Cuánto pesa un paso en Semana Santa, Monseñor? Los pasos de Semana Santa son escenas que representan la vida y la obra salvífica del Señor. Son escenas que representan todos esos misterios que el Señor ha afrontado para podernos a nosotros redimir. Entonces son la vida de Cristo. Eso es lo que se representa en un paso. Los pasos son también una herencia histórica y son también en el arte una manifestación de fe. Entonces nosotros no rendimos culto a ninguna estatua, imagen de esas, ni ningún paso, no. Son representaciones, son una condición catequética, pedagógica, ¿no? A mí me da mucha emoción ver a los niños, por ejemplo, en la Semana Santa. Y yo le digo a la gente grande, explíquenles, porque el niño pregunta, ¿no? ¿Y por qué va sobre un burrito? ¿Y por qué lleva ella un pañuelo ahí con el rostro del Señor? ¿Y eso qué quiere decir? Van preguntando por qué estaba en la cárcel. Bueno, ellos van a la esencia, a lo que ven. Y entonces precisamente esa es la condición de los pasos. Un paso puede pesar muchísimo porque hay pasos, sobre todo los antiguos, en nuestras parroquias más antiguas y tradicionales, son pasos casi todos españoles, en madera. Entonces son muy pesados, más todo lo que se le agrega, más el anda en el cual se porta. Entonces por eso hay pasos que son realmente bastante pesados e incluso se pensaban que fueran bien pesados para que fuera también un sacrificio físico, un esfuerzo que tuvieran que hacer los que prestaban este servicio en las distintas hermandades. Nosotros tenemos en esto grandes tradiciones, desde Sevilla, de la cual hemos heredado sobre todo, y por ejemplo en Colombia, en Popayán, aquí en Pamplona, en el caso de Bucaramanga también en San Laureano, en Piedecuesta. Bueno, entonces tenemos grandes tradiciones. Entonces son incluso tradiciones que se remandan de familia en familia, de generación de los abuelos a los padres, a los hijos, y son auténticas manifestaciones y tradiciones de profunda fe. Un paso puede pesar muchísimo, pero también lo que queremos indicar es cómo pesa el mal, cómo pesa en nosotros el ser indiferentes y la lejanía de Dios, cómo es en cambio de benéfico el vivir como hermanos, el apoyarnos, el servirnos, el colaborarnos, el pensar en los otros, el querernos, el que realmente nos importemos unos a otros. Fue tu sueño de el cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir el padre de morir su hijo. Es un niño allí partir el día se convierte en luto. Fue tu sueño de Esto es Vitamínicos Espirituales. En Estados Unidos, los alimentos tradicionales de Pascua incluyen jamón, pollo y cordero. Aquí en Colombia nos dicen que debemos comer pescado. ¿Por qué esa dieta aquí en nuestro país? Bueno, esos son tradiciones más bien recientes y al estilo americano, pero realmente lo que pasa es que en la época digamos así como tradicional y todo, de las comunidades creyentes y en los distintos lugares del mundo, no se le olvide que el pescado es un alimento que usted lo encuentra en los mares, en los ríos, en las lagunas.
mientras que el ganado es un poco más difícil y es más dispendioso sacrificar una res que pescar un pez. Entonces, en ese sentido, pero también porque siempre había sido más costoso la carne bovina, y por eso entonces se recomendaba pasar al pescado, pero el sentido no es ni uno ni otro. El sentido realmente es el privarse uno de ese alimento que era el más costoso de la canasta familiar, y en estos días volvió a ser tan costoso, privarse uno de ese alimento para dedicarlo como ofrenda a los pobres, a aquellos que les toca no comer carne durante todo el año. Entonces es muy importante, porque el gran sentido de no comer algún alimento, de sacrificarme de esos chocolates, de ese helado, de ese tinto, de ese vino, etcétera, es destinarlo para la ayuda a los pobres. Si no se tiene la caridad como principio, no tiene ningún sentido realmente que yo me prive de nada. Entonces es la condición de la caridad, de la ofrenda, de la eficacia del amor. No es que simplemente el amor para nosotros es teoría, no. Para nosotros es vivencia, es práctica, y esa práctica debe continuarse en todo el año, no solamente por la época de la Cuaresma o la época de la Semana Santa. No nos olvidemos de los pobres, y lo que tenemos que ayudar y colaborar y podemos, lo tenemos que hacer. Es muy importante las obras de misericordia, y también tener en cuenta, ¿no? Dios no me pide a mí lo que no puedo, pero lo que sí puedo y debo realizarlo. Entonces Dios tampoco me va a ahorrar lo que yo sí puedo hacer y no lo hice. Mil gracias, Monseñor, por estas respuestas. Yo estoy absolutamente seguro que nuestros oyentes encontraron en sus sabias palabras respuestas concretas a situaciones curiosas que uno siempre ve en Semana Mayor, pero que a veces no entiende. No me puedo quedar sin pedirle a usted que nos dé el mensaje a todos los santanderianos para estos tiempos de la Semana Santa. Gracias por esta invitación, por permitirme compartir estas reflexiones sencillas, pero que espero que sean muy prácticas para la vivencia de nosotros durante esta semana. Quiero desearles a todos lo mejor, pero sobre todo que encuentren el tiempo para pensar en la vida de cada uno, para pensar cómo la estamos conduciendo, para pensar en los años que el Señor me ha regalado, realmente cuál ha sido el sentido profundo de mi existencia. Si yo pienso realmente hacia dónde voy, cuando me pasan los años, cuando pasa una Semana Santa y otra, realmente cuál es mi objetivo, cuál va a ser mi meta. Eso es lo que tenemos que pensar en estos días. ¿Qué he hecho yo con mi hogar, con mi trabajo, con mis relaciones de amistad? Para eso es la Semana Santa. Dios quiera que a todos el Señor nos permita vivir una semana muy santa, es decir, pensando en lo que hay más allá de la muerte. Que Dios los bendiga y que a todos el Señor nos llene de entusiasmo, de esperanza, de alegría, de una vivencia realmente de comunidad, de una sociedad nueva y distinta, de hermanos auténticos, como nos enseñó el que fue crucificado, Jesucristo nuestro Señor, pero que resucitó, porque el amor es eterno y el amor nadie lo puede matar. Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a todos. Amén, Monseñor. Le reitero nuestro agradecimiento por estar aquí en este podcast para el alma. Estamos completamente seguros que su bendición y su mensaje llegó a cada corazón de los santanderianos. Y a ustedes, amigos que están en la sintonía de Vitamínicos Espirituales, también muchísimas gracias por estar conectados cada semana con los podcasts de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Soy Euclides Quilo Ardila y los espero para una nueva emisión de estos Vitamínicos Espirituales. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Quilo Ardila, un podcast para el alma.